Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del día de hoy. Damos inicio con el módulo 1, Populismos en Centroamérica, y tal y como ustedes lo tienen en sus documentos, en el sitio destinado para ello, este módulo tiene como objetivo comprender el contexto histórico del populismo en América Central a partir de un marco conceptual que esperamos que les sea de utilidad para no solamente identificar rasgos particulares del populismo en la región y su relación con conceptos que ya hemos escuchado mucho, como fascismos, autocracias, dictaduras, entre otros. Eh, este módulo de inicio es fundamental para el resto del seminario porque nos va a servir no solamente como marco introductorio, sino también para poder entender, para poder comprender las temáticas específicas que van a ser abordadas en las próximas semanas. No solo es necesario comprender cómo se desarrolla el concepto de populismo, sino también identificar esos otros factores que están vinculados, que inciden en la comprensión y el análisis del fenómeno, como son las dinámicas del poder, el perfil de esos liderazgos populistas y también la manera en la que todo eso se mezcla y tiene un impacto particular en nuestras sociedades, en nuestros países. Precisamente por esto y por ser un tema de crucial, de fundamental importancia para nuestra región, para el momento actual de la coyuntura latinoamericana y particularmente centroamericana, contamos con el valiosísimo apoyo del doctor Harry Brown Arauz, que me complace mucho darle la bienvenida esta tarde. El doctor Brown Arauz es investigador, doctor en ciencias políticas y sociología del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de los libros El vencedor no aparece en la papeleta del año 2018, Partidos políticos y elecciones en Panamá, un enfoque institucionalista del 2007, así como editor y coautor de las reformas electorales en Panamá, claves de desarrollo humano para la toma de decisiones del año 2010. Fue director del CIEPS desde su inauguración hasta 2018, en 2018 hasta el 2024, perdón. Ha sido profesor de análisis político en el programa de alta gerencia y en el Executive MBA INCAE. Es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de la UNAM y la OEA y del Consejo Asesor del Informe Estado de la Región con sede en Costa Rica. Ha sido hasta el momento el único panameño miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, a la CIP, de 2010 al 2014. Este es un resumen de la larga y amplísima trayectoria del doctor Brown Arauz y me complace darle la bienvenida y agradecerle nuevamente, doctor, su disposición para compartir esta tarde con el grupo del Seminario de Jóvenes Líderes. Em, Va a disponer de 45 minutos aproximadamente para realizar su presentación. Posterior a eso, vamos a abrir un espacio para poder hacerle consultas, para poder hacerle preguntas o comentarios que resuenen mucho de su presentación. Así que le dejo los micrófonos y al grupo a su disposición para poder escucharlo. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias. Gracias, Argentina. Muy buenas tardes a todas las personas que están participando en esta sesión. Parece un lugar común dar las gracias por la invitación. En mi caso, créanme que estoy profundamente agradecido por la invitación tan amable que me han hecho a este seminario internacional en valores y prácticas para el liderazgo joven, que me enteré en la documentación que me enviaron que tiene 15 años de estarse realizando. Miren, no son muchas las actividades que se realizan durante 15 años consecutivos. Yo creo que eso es un gran éxito y sin duda están cumpliendo con una misión en la sociedad
costarricense y están atendiendo una demanda existente. Eh, y me alegra todavía más que esta sesión se refiera al populismo. Eh, Está titulado el seminario de este año, Populismos y Propuestas de Transformación desde las Juventudes Centroamericanas. Me parece tremendamente atinado, ya hablaré un poco de eso, pero además mi agradecimiento va porque me, me unen desde hace un poco más de 20 años lazos académicos y personales con Costa Rica, que esta oportunidad por la invitación de ustedes, espero que se alarguen y se profundicen. Y mi último agradecimiento es para el colega investigador Brian Vargas, que ha sido muy paciente con mis pocas apariciones y largas desapariciones para poder estar esta tarde con ustedes. Bien, miren, eh, yo voy a dividir mi intervención, estos 45 minutos que me han dado, la voy a dividir en tres partes. Una primera parte se la quiero dedicar a que reflexionemos un poco sobre por qué es importante hablar del populismo. Seguramente, y bueno, ustedes han elegido el tema, obviamente es porque les parece importante y quizás coincidamos en las razones y con un poco de suerte espero pues aportarles quizás alguna más que no hayan tenido en cuenta. La segunda parte se la voy a dedicar a lo central de mi intervención, que es hablar sobre el populismo en América Central y las posibilidades de una ola populista en el istmo centroamericano. Eso para que podamos, la intención es ver en perspectiva comparada los distintos populismos que hay en la región. Y la idea de la ola, creo que tan utilizada en la ciencia política, nos ayuda, espero, a poder hacer esa comparación. Y por último, quiero compartir algunas reflexiones sobre qué pueden hacer las juventudes cuando se trata del populismo. Y creo que las dos primeras partes de mi intervención podrán eh, ponernos un poco en perspectiva eh, qué podemos hacer y si realmente tenemos que hacer algo. Yo creo que antes de pensar qué podemos hacer, hay que pensar si hay la necesidad de actuar y en qué circunstancias habría que actuar. Yo pedí el favor de que me fueran pasando las diapositivas, si pudiéramos ya compartir el PowerPoint que les envié para poder entonces empezar. Está muy bien, muchísimas gracias, Michael. Pues bueno, lo que pueden ver a la mano derecha, bueno, yo lo veo a la derecha, no sé si ustedes también, es la portada del libro que publiqué el año pasado, en septiembre del año pasado, que coordiné junto a mi colega y muy querida amiga María Esperanza Casullo. Eh, y básicamente mi intervención se va a basar en la investigación que hicimos para este libro y un artículo que les compartí, que fue publicada en la Revista Mexicana de Sociología. Siguiente diapositiva, por favor. Cambiemos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, un momento, un momento. Vale. Bien, yo voy a ir empezando mientras cambia la diapositiva. ¿Por qué es importante hablar del populismo y por qué es importante hablar del populismo en América Central? Hay algunos de los autores, de los investigadores más importantes en este tema han llegado a decir que el siglo XXI es el siglo del populismo. Imagínense, no hemos terminado el primer tercio del siglo y ya algunos cientistas sociales tan importantes como Pierre Rosanvallon se han adelantado, sin temor a exagerar, a decir que este seguirá siendo
el siglo del populismo. De la misma manera que Benjamin Moffitt, Casmut, Cristóbal Rovira, eh, eh, el politólogo Panizza, uruguayo, han dicho que el populismo es el concepto de la ciencia política que mejor recoge el espíritu o el sabor, ha dicho el politólogo de la Torre, el sabor de la política del siglo XXI. ¿De dónde salen esas afirmaciones? Veamos la siguiente diapositiva, por favor, Michael. Eh, yo hice el ejercicio de utilizar una herramienta que seguramente algunos de ustedes, muchos de ustedes conocen, Google Ngram View, que nos da la posibilidad de detectar el uso de términos y palabras desde alrededor del año 1800 y podemos ver, sí, va a ser un poco problemático, así, aquí sí necesito mostrar la Sí, gráfica, Michael, sí, la sí, gráfica. dame un momento a ver si la puede compartir el compañero Fernando, porque no sé por qué razón se traba cuando abro la presentación. Ajá. Vamos a ver, ok, ahí ya está. Dame un minuto. Esperamos que no se vuelva a Ahí trabar. están. Ok, Ajá. Ahí están, ahí pueden ver esas gráficas. La primera que está a la mano izquierda son las veces que desde el año 1800 esta aplicación llamada Google Gram Viewer detecta la palabra democracia. Esta herramienta lo que hace es detectar todas las veces en todo lo que se ha escrito y aparece en Internet, cuántas veces se ha utilizado la palabra democracia. Y pueden ver que más o menos a partir del año los años 1960, la palabra democracia fue muy utilizada en todo lo que se escribía globalmente. Era un término central. Yo no sé si ustedes tienen, yo varias veces, incluso antes de hacer esta gráfica, había dicho en mi país, Panamá, que en Panamá ya no hablábamos de democracia. Luego de la transición a la democracia, en 1990, una discusión en la década de los 90 muy intensa sobre la democracia, y desde el principio de los 2000 dejamos de hablar de democracia cada vez más. No sé si en Costa Rica ha pasado lo mismo, pero como pueden ver en la gráfica, hubo un momento en que se hablaba muchísimo de democracia, se escribía mucho de democracia, y que luego el término democracia, tan importante para los estudios políticos e incluso para el crecimiento de nuestra disciplina, la ciencia política, ese término ha comenzado a disminuir, ha disminuido su presencia en toda la documentación escrita. En la gráfica de al lado, les cuento que pueden ver, pasa un poco lo mismo con el término partidos políticos, que es la institución central de las democracias liberales y de masas. También, más o menos a partir del año 1960, se habló de la mano de la llegada de la segunda ola de democratizaciones y la consolidación de la democracia como el único juego en la ciudad, como dijeron los especialistas, los partidos políticos eran centrales en la democracia. Y vean cómo de la misma manera el término democracia, perdón, el término partidos políticos cada vez es menos escrito, por lo menos. Ahí tenemos alguna evidencia de cómo estas instituciones centrales de la democracia y la misma democracia ha ido perdiendo importancia. Google Grand Viewer, sí, como ha dicho Argentina. Y en la gráfica que está más abajo, las elecciones. Un poco más de lo mismo, llegaron a su pico a partir de la década de 1960 y comienza a disminuir. Y también, como para ahondar un poco más, el término gobernabilidad, que estuvo, digamos, de moda, fue muy utilizada por el impulso que le dieron organismos internacionales, también subió en la década de los 90 y luego cayó. Siguiente diapositiva, por favor. Y allí pueden ver el término populismo y populism en inglés, cómo ha crecido enormemente más o menos a partir del año 2000. Uno podría vincular el crecimiento del término populismo más o menos a finales de la década de los 90, en los 2000,
con la llegada de Hugo Chávez, luego hubo una caída y a partir del año 2016 vuelve a crecer, muy posiblemente de la mano de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto, primero es ponerle un poco de dato a lo que parece que está sucediendo, pero también estamos hablando de que el término populismo se ha convertido, es un término muy utilizado no solamente en la academia. Uno también puede ver cómo han crecido enormemente las investigaciones y publicaciones sobre el populismo y cómo están creándose áreas de estudios de populismo en algunas de las universidades más importantes del mundo, sino que también hay un sentido compartido en la población sobre algo que significa el populismo. Y aunque algunos académicos dicen que ese uso común que se hace del populismo debilita la utilidad del concepto para su uso académico, yo creo que es todo lo contrario. Nosotras, los investigadores, las investigadoras, tenemos que precisamente rescatar ese concepto, entender qué es lo que la gente entiende por él y a partir de allí ser rigurosos y poder investigar lo que es parte del sentido común de la sociedad para hacer investigaciones pertinentes. La gráfica que ven al lado es América Central. Esa la utilicé para justificar cuando hicimos nuestra investigación sobre el populismo de América Central, en América Central, diciendo que América Central en la década de los 80 era un tema muy hablado y que luego prácticamente ha desaparecido. Y que también, pues en toda la discusión sobre el populismo, América Central no estaba presente. Muy bien, siguiente. Diapositiva, por favor. Pero hay un poco más. Seguramente ustedes han escuchado, han estado estudiando todo este tema, todo este asunto sobre el retroceso, el democracy backsliding, el retroceso de la democracia a nivel mundial. Hay centros de investigación en Europa, en Estados Unidos, que están haciendo unos estudios muy sofisticados para mostrar cómo la democracia ha ido perdiendo terreno globalmente y un poco más recientemente hay una discusión donde se dice, no, ojo, las democracias claro que están siendo vulneradas, están siendo cuestionadas, posiblemente atacadas, pero las democracias son resilientes, están resistiendo esos embates que están recibiendo. Y hay una discusión muy interesante, en la que no hay que profundizar ahora, sobre si hay retroceso o si nuestras democracias son resilientes. Lo importante de esto en nuestro caso es que siempre en estas discusiones el populismo aparece como causa o como producto de los retrocesos a la democracia y como parte de la discusión de la resiliencia de la democracia. Por lo tanto, es un elemento importante en esa discusión sobre la democracia que estamos teniendo actualmente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dicho esto, bueno, todos hablamos de populismo o incluso cuando queremos descalificar algún liderazgo o algún actor político, se le acusa, no se le define, se le acusa de ser populista y como les he dicho, han crecido enormemente los estudios sobre el populismo. Entonces, ¿qué es el populismo? Déjenme decir primero algo. En muchas de las publicaciones sobre el populismo siempre se parte diciendo que el populismo es un término en discusión. Y yo creo que, a ver, lo decía, esta reflexión no es, se la escuché recientemente a Timothy Power en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas. En las ciencias sociales, todos los conceptos son discutidos. Nunca tenemos conceptos perfectamente acabados, sino que vamos, según nuestras investigaciones y la teoría que se va generando, vamos enriqueciendo esos conceptos. Y quizás ustedes lo recordarán, como durante el siglo pasado había varias definiciones de democracia. Hace algún par de décadas, un poco más, llegamos a una definición mínima de democracia que ha dejado muchos
matices de la democracia por fuera, y el populismo es parte de esa discusión sobre qué significa un concepto. Hay varias escuelas, varios enfoques sobre el populismo. Hay distintas maneras de ordenarlo. Se los comento de la siguiente manera. Hay un enfoque estratégico que ha desarrollado sobre todo Kurt Weiland y Kenneth Roberts. Ha trabajado también, ha hecho investigaciones muy importantes al respecto, utilizando ese enfoque en el que ponen el énfasis en los liderazgos. Y dicen que el populismo es parte de la estrategia de algunos liderazgos para mantenerse en el poder, aprovechándose de masas sin ideario propio. Ese es un enfoque que no es con el que yo trabajo, pero que ha dado productos muy interesantes y muy buenos. Hay otro enfoque que es el enfoque ideacional, que nos dice que el populismo es una ideología delgada, que no tiene la consistencia de las ideologías clásicas principales, del liberalismo, del socialismo, del nacionalismo, y que necesita de esas ideologías reales para poder apelar a la sociedad. Y que el populismo pues vendría a ser como una especie de rémora que se pega a esas verdaderas ideologías. Eh, este tipo de estudios son mejor aplicables, se aplican mejor a Europa, aunque los promotores o quienes usan este enfoque sobre el populismo dicen muchas veces que es el enfoque más utilizado en el mundo. Yo tengo algunas dudas al respecto, pero es un enfoque sin duda importante que ha tenido publicaciones muy citadas en los últimos años. Hay otro enfoque que es el enfoque sociocultural, que nos dice que el populismo es el alarde de lo bajo. Dice que las instituciones políticas y las sociedades hay una manera de entenderlas desde lo alto, desde las élites y desde lo bajo, y que lo que hace el populismo es presentar una versión de la política y la sociedad más vinculada a lo popular. Y otro enfoque que es con el que nosotros con María Esperanza coordinamos ese libro, es el enfoque discursivo, que ha sido un poco absorbido por el enfoque sociocultural, igual que el enfoque performático, pero en el enfoque discursivo pone el énfasis también en el liderazgo y nos dice que lo importante en el populismo es qué es lo que dicen los líderes políticos, cómo le explican a la población cuáles son los problemas del país. Y este enfoque nosotros pensamos que es el que mejor se aplica para América Latina y también para América Central, porque los liderazgos políticos son centrales. La palabra del líder es central. Los partidos políticos son organizaciones débiles. No es verdad que los populistas no organizan partidos políticos, pero son organizaciones más débiles a lo que encontramos en Europa, y por lo tanto la centralidad está en los y las líderes. Siguiente. ¿Cómo funciona este enfoque discursivo? Siguiente, por favor. Les comparto una definición que creo que recoge, es bastante reciente, es de este año, por Stavrakakis y Katsanbekis, que pues conociendo todo este debate y los distintos enfoques, han llegado a esta definición que a mí me parece que es bastante abarcadora y con la que podemos vivir en paz quienes hacemos estudios, todos quienes hacemos estudios sobre populismo. Nos dice que es una forma distinta de política que defiende al pueblo y su soberanía al mismo tiempo que antagoniza a las élites políticas y de otro tipo o a un establishment. Esto es importante porque hay algunos estudios que han dicho que el otro del populismo, el antagonista del populismo son las élites, pero hay otros enemigos que no son las élites. A eso se refiere esta definición cuando dice a un establishment multifacético que se considera, esta es la característica importante, se considera que no responde a las necesidades y aspiraciones populares. ¿Cómo se desarrolla entonces el populismo abordándolo desde el enfoque discursivo que es con el que María Esperanza y yo hemos estado trabajando? Siguiente, por favor. En el enfoque discursivo nosotros hemos trabajado con la idea del mito populista,
que desarrolló Margaret Canavan en un libro que les recomiendo, que es básico para estudiar el populismo, se llama The People. Margaret Canavan, creo que es del año 2005, y luego María Esperanza también retomó esta idea del mito populista para desarrollar su teoría discursiva. Y aquí a través del mito populista, la noción más importante es la del daño. No son solamente problemas, compañeros y compañeras. Los problemas son importantes, también lo dice Laclau, que habla del encadenamiento de problemas, pero yo quiero que pongamos atención a la idea de daño. Un daño es una situación en la que el líder político le explica a la población que por ese daño no han podido alcanzar el pueblo todo su potencial de desarrollo. Implica que una parte de la sociedad, todos somos parte de la sociedad, la élite, el pueblo, somos parte de una sola sociedad, pero que una parte de la sociedad, sea la élite o sea esos grupos que no son la élite, han decidido, digamos, se han separado del resto del pueblo y lo han traicionado con una agenda distinta. Por lo tanto, cuando estudiamos el populismo en nuestros países y en todos los países, es importante identificar cuál es ese daño que justifica, que es la base para la articulación de un mito populista. Es como si los líderes populistas nos hacen un relato de la sociedad y de sus problemas, partiendo de ese daño. Y este mito populista, luego de tener claro que hay un daño, tiene dos partes. Hay un héroe en esta narración mítica, un héroe que tiene dos caras, el líder o la líder y el pueblo, que conforman al héroe. Es uno solo, es un héroe con dos caras, líder y pueblo. El líder obedece al pueblo, es el traductor de los intereses de ese pueblo que ha sido traicionado. Y por otro lado, la otra parte del relato mítico populista es un villano, pero es un villano que también tiene dos caras. Hay un traidor interno, que ya lo veremos, pueden ser, tengo algunos ejemplos, los políticos, los empresarios, pero también dependiendo del tipo de populismo, pueden ser los inmigrantes, puede ser la ideología de género, pueden ser los empleados públicos, todo depende de cuál es el contexto. Ese es el traidor interno, pero la otra cara de ese villano es un enemigo externo. Es una fuerza externa que está en componenda, está articulada con ese traidor interno. La condena moral, explica mi colega María Esperanza Casullo, va dirigida hacia el traidor interno. Es el traidor, es el que era parte de nosotros, pero al enemigo externo se le considera muy poderoso. Está afuera, tiene otros intereses y no es parte de nosotros, pero tiene influencia sobre lo que pasa adentro. Ejemplos de traidor interno puede ser el clásico en América Latina, es el imperialismo yanqui, son los Estados Unidos, ¿no? El líder populista nos dice que, por ejemplo, que los empresarios locales están unidos al imperialismo yanqui o a las transnacionales, o en los casos europeos, es la Unión Europea externa a los países, o puede ser la ONU en los populismos más, digamos, conservadores. La Agenda 2030, seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, y esto que cuento ahora es importante porque se habla mucho de los populismos de izquierda y de derecha, y es muy difícil clasificar los populismos como de izquierda o derecha, porque la narración de los líderes populistas va cambiando según el contexto. Se pueden ir eligiendo distintos enemigos. Lo importante para más o menos acercarnos hacia el signo ideológico del liderazgo populista es hacia dónde pega el populismo. ¿A quién le pega? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Por eso pueden ver en la diapositiva que dice pegar para arriba
o pegar para abajo. Si pega para arriba, digamos, a los políticos y a los empresarios, sería como lo clásico, tiende, y subrayo la palabra tiende, estaríamos posiblemente hablando de un populismo que parece de izquierdas. Podríamos relacionarlo con la izquierda. Si ese populismo, si el populismo pega hacia abajo, hacia los inmigrantes, esa gente que no tiene poder, hacia los inmigrantes, hacia las mujeres, hacia los pobres, estaríamos hablando muy posiblemente de un populismo que podríamos entender como de derecha, más conservador. Lo otro que es importante en el mito populista es hacia dónde se dirige ese mito. Si se dirige hacia el futuro o si se dirige hacia el pasado. ¿Hacia dónde nos indica el líder populista como intérprete de los intereses del pueblo? ¿Hacia dónde debemos mirar? Si mira hacia el futuro, que es lo que normalmente sucede, ha sucedido con los populismos latinoamericanos, pueden ser populismos de izquierda. El ejemplo clásico, digamos, o más reciente, muy conocido, es eh, eh, el socialismo del siglo XXI. Es mirar hacia el futuro. Populismo que podemos entender de izquierda, Hugo Chávez. Y los populismos cuando miran hacia atrás, que dicen, éramos una sociedad mejor antes y tenemos que volver hacia todo eso que nos hacía grandes, son populismos más de derecha. Y el mejor ejemplo, el ejemplo clásico, bueno, clásico es quizás muy pronto para el tiempo que ha pasado, pero el ejemplo más claro es el de Donald Trump, que quizás ustedes conocen, seguramente conocen, Make America Great Again. Es volver hacia una imagen mítica de lo que era la sociedad estadounidense. O en los países europeos también, los populismos suelen mirar hacia el pasado cuando se supone que eran sociedades más puras, digamos, antes de que llegara la inmigración. Eso para hacia dónde pega y hacia dónde mira, para más o menos acercarnos al signo ideológico de los populismos, porque realmente los populismos no están casados con ninguna ideología. Aunque lo digan, lo importante es mirar hacia dónde pegan y hacia dónde dirigen el mito. Siguiente. Y aquí, bueno, ahí está el ejemplo que les había adelantado. Donald Trump hablaba de las élites de la costa este, pegaba hacia abajo, hacia la inmigración mexicana, y su mito era Make America Great Again, era hacia el pasado. Javier Milei en Argentina también es un populismo, él habla de que Argentina en el siglo XIX era una potencia mundial y quiere volver a ser potencia mundial, es un populismo que mira hacia el pasado. Y el ejemplo que les decía de Hugo Chávez, ¿quién es el enemigo? El imperialismo yanqui y la élite venezolana, en la que llamaba los escuálidos. Los populismos suelen calificar, insultar repetidamente a sus enemigos. A ver, recuerden que estamos hablando de un cuento, de una mitología en donde el malo no tiene que verse, hay que dibujarlo, hay que describirlo como muy malo. Por lo tanto, los apodos, las burlas son importantes para poder describir a ese traidor interno y al poderoso enemigo externo. Y el socialismo del siglo XXI como mitología de futuro, que es lo que suele pasar normalmente, digamos, es lo que pasa en América Latina. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí, pues, para que ven el caso de los Kirchner, esto se lo robé a María Esperanza, Rafael Correa, otro caso, y pueden ver cómo funcionan los enemigos, los villanos duales en cada uno de esos casos, Marine Le Pen en Francia y Donald Trump en Estados Unidos. Ese ejercicio lo hicimos para América Central, se los voy a contar más adelante en el libro sobre el populismo en América Central. No había sido hecho este ejercicio para América Central, asombrosamente para nosotros, y con ese libro hemos llenado ese vacío. Siguiente, por favor. Bien, hablemos entonces del populismo en América Central y sobre la posibilidad de una ola populista. Muy bien, siguiente.
A ver, nosotros, como les dije, cuando empezamos esta investigación que nos llevaría a la publicación, encontramos un vacío muy importante en la literatura. Se había estudiado, hay publicaciones muy importantes que creo que les pasé la bibliografía, o en el artículo que les pasé está la bibliografía, que hablan de comparaciones internacionales, que hablan del populismo global, que incluyen países pequeños, países pobres, digamos, países con las características de los de América Central, y de ninguna manera aparecían los casos centroamericanos, con la excepción de una publicación del año 2000 de Michael Conniff, un historiador, donde hay un capítulo, el más pequeño, el más corto, sobre Panamá. Pero más allá de eso, los casos centroamericanos no aparecían, y nosotros intuíamos, y la intuición era correcta, de que podía haber casos interesantes en nuestra región. De hecho, hay antecedentes como el de Jacobo Arbenz, como el de Rafael Calderón Guardia. Hay publicaciones hechas en Costa Rica de historiadores que caracterizan a Rafael Calderón Guardia como un populista, además un populismo cristiano, católico, de derechas, y Arnulfo Arias en Panamá, entre otros. O sea que sí había antecedentes, pero no éramos parte de la discusión global. Pero también cuando uno estudia la literatura sobre el populismo, queda claro que América Central reúne las condiciones para la aparición de lógicas populistas, según las hipótesis con las que se están trabajando. Tenemos democracias débiles, hay altos niveles de corrupción y una alta desigualdad. Por lo tanto, podríamos suponer que debían aparecer lógicas populistas. No, me quedan 15 minutos. Bueno, quizás use un poco más, pero voy a acelerar un poco el paso. Como les decía, pues había la ausencia del istmo centroamericano, y nosotros nos hicimos dos preguntas muy básicas. ¿Cuáles son las características del populismo en América Central y qué aportan los casos centroamericanos, asumiendo que los hubiera, a la comprensión del populismo latinoamericano y global? Siguiente, por favor. Ahí están los capítulos. El libro espero que algunos de ustedes lo tengan. Nosotros utilizamos dos estrategias para el estudio: hacer estudios de caso para cada uno de los países de América Central, sin saber si íbamos a encontrar populismo o no. Esto es importante. Y también hicimos una encuesta regional que les espero contarles. Siguiente, por favor. Bien, nosotros nos encontramos que el populismo es una dimensión presente en la política centroamericana permanentemente, pero no es la única. También ha habido autoritarismos, por ejemplo, eh, pero que los populismos centroamericanos han tenido menor capacidad que los populismos andinos o del Cono Sur para transformar a las sociedades centroamericanas. O sea, no han sido populismos radicales en términos generales. Eh, y también tuvimos un hallazgo muy importante. Una de las discusiones eh, o de los aportes a los nuevos estudios sobre el populismo de los últimos 15 años es sobre quién es el otro del populismo. Se ha dicho que son las élites, que es el pluralismo, o que es la tecnocracia, eso dependiendo del enfoque. Nosotros lo que encontramos para los casos de América Central es que realmente en nuestros países no hay tecnocracias muy desarrolladas, ni tampoco son países que se distingan por ser muy pluralistas. Por lo tanto, ese no puede ser el adversario del populismo en América Central, sino que son las élites patrimonialistas. Eso que los populistas centroamericanos, en otros países se usa también, pero el sentido es distinto, eso que los países centroamericanos llaman a los mismos de siempre. Esa combinación de élites económicas, políticas y familiares que permanecen en el poder independientemente de que haya elecciones. Siguiente, por favor. Y nos encontramos, bueno, como les decía, que una de las razones por la que los populismos centroamericanos no han sido radicales, eh,
o los grados de populismo han sido bajos, es porque ha habido ausencias de proyectos modernizadores en la región, con la excepción de Costa Rica y Panamá. Obviamente ustedes conocen bien a Costa Rica como desde mediados del siglo pasado, luego de la guerra civil, eh, se instauró un pequeño estado de bienestar que desarrolló algunas actividades económicas. Eso vincula los populismos centroamericanos con la teoría de la modernización que desarrollaron desde Argentina a mediados del siglo pasado, que decía que los procesos de modernización movilizaban a las masas y hacían que fuera factible la aparición de proyectos populistas. En Costa Rica encontramos algo de eso, de ahí aparece Calderón, y también en Panamá con la construcción del canal. O sea, los populismos históricos más claros en América Central los hemos encontrado en Costa Rica con Calderón Guardia y en Panamá con Arnulfo Arias y Omar Torrijos. También encontramos con los estudios de caso que ha habido una prevalencia de violencia política antipopulista. Jacobo Arbenz sufrió golpes de Estado, un golpe de Estado. Arnulfo Arias sufrió 3 golpes de Estado. Rafael Calderón también fue sacado con la violencia. Y Manuel Zelaya, en el año 2009, también fue sacado con un golpe de Estado. Y otro hallazgo que fue tremendamente sorprendente es, recuerden cómo se conforma el villano en el mito populista, es que el enemigo externo ha desaparecido de la política centroamericana. Realmente los casos de populismo actuales del siglo XXI en América Central no hacen alusión a ningún enemigo externo. Sí lo encontrábamos el siglo pasado. El caso de Panamá es posiblemente paradigmático, pero ya no hay antagonismo anti-yanqui ni en la población ni en los liderazgos políticos y económicos de América Central. Eso es extraño, eso es nuevo. Siguiente, por favor. Y aquí hay una cosa que creo que debemos reflexionar un poco también, porque esta idea del neopatrimonialismo está sobre todo personificada por los partidos políticos. Y en esa tabla y en el texto que describe la tabla que aparece en el libro, nosotros contamos cómo en cada uno de nuestros países la caída, el derrumbe de los sistemas de partidos suele dar entrada a liderazgos populistas. Y esta discusión es interesante, eso que llaman los mismos de siempre, les contaba, esta discusión es interesante porque nosotros lo que sabemos desde la ciencia política y lo que invitamos a hacer es a construir democracias desde el fortalecimiento de los partidos políticos. Pero ¿cómo podemos construir democracias fuertes si principalmente el antagonista de los liderazgos con diferentes grados de populismo son esos partidos políticos que personifican a los mismos de siempre? Es un asunto para otro seminario, Argentina y compañeros. Siguiente, por favor. Sobre la ola populista. Ese artículo se los compartí y, bueno, quizás está mal que yo lo diga porque soy autor del artículo. Creo que vale la pena porque no solamente estamos haciendo la comparación de los 3 casos más claros que detectamos en la región actualmente, el de Nayib Bukele, que es un caso de populismo radical, que sí tiene enemigo externo, pero no son, el enemigo externo de Nayib Bukele no es el clásico del imperialismo yanqui, sino es lo que él llama la comunidad internacional, que es una combinación de medios de comunicación, de gobiernos y de organizaciones que promueven los derechos humanos. Está el caso de Nayib Bukele. En la investigación identificamos también el caso de Xiomara Castro y Manuel Zelaya, un populismo más hacia la izquierda. El de Nayib Bukele cambió de enemigo, comenzó pegando hacia arriba, hacia los políticos. Eso lo acercaba a ser un populismo que podemos entender como de izquierda. Y yo conversé muchas veces con personas en América Latina, de la izquierda latinoamericana, que estaban al inicio entusiasmados con Bukele, estaba pegando a los políticos, cuestionaba también a los empresarios,
pero ahora Bukele pega hacia abajo. Se ha ido hacia hacia las pandillas. Cambió de enemigo y eso lo acerca más a un populismo que podemos entender como de derecha. En el caso de Xiomara Castro, el enemigo claramente son los empresarios y los partidos tradicionales. Y el otro caso que detectamos en nuestra investigación fue el de Costa Rica. Eh, el, el, el presidente Chávez, con la gran particularidad, no solamente para América Central, sino para América Latina, de que el presidente Rodrigo Chávez, el populismo actual, que no es un populismo radical, de Rodrigo Chávez es un populismo que mira hacia el pasado y tiene sentido. Costa Rica fue el único país de América Central que logró crear un pequeño estado de bienestar. Por lo tanto, la noción de que en Costa Rica se vivía mejor antes es mucho más fuerte que en cualquiera de los países de América Central. Y nosotros en este artículo que les recomiendo, pues comentamos los criterios para definir una ola y discutimos por qué si en América Central, que hay 6 países, 7 si quieren, y la mitad o casi la mitad tienen liderazgos populistas, ¿por qué no se habla de una ola populista en América Central? Allí discutimos las razones y llegamos a la conclusión de que, bueno, que sí faltan algunos criterios para entender bien la ola y que no es una ola muy fuerte. Siguiente, por favor. Nosotros en el estudio que publicamos en el libro hicimos una encuesta también. Les dije que seguimos 2 estrategias: hacer estudios de caso, a partir de allí hacer una comparación, y también hicimos esta encuesta regional sobre los campos narrativos para la construcción de mitos populistas en América Central. Esta encuesta es muy importante porque es la primera vez, ha sido la primera vez y hasta ahora la única, que se ha aplicado para América Central una encuesta específica sobre el populismo, y también es la primera vez que el marco teórico del mito populista se aplica a través de una encuesta. Nosotros lo que hicimos con la encuesta fue identificar en Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador los elementos del mito populista que podrían estar disponibles para que los líderes políticos echen mano de ellos. Esta encuesta la hicimos en el 2022. Siguiente, por favor. Bueno, pueden ver la ficha técnica, no voy a profundizar en eso. Fueron 2.401 entrevistas. Siguiente, por favor. Decimos desde Panamá. El análisis está en el libro. Y le hicimos, las preguntas que le hicimos a la población fueron más o menos las siguientes. Para identificar la noción de daño. ¿Recuerdan que les dije que esto era central? Que el líder populista explicaba que alguien le hizo daño a la población traicionándola. Les pedimos que eligieran entre 2 opciones. Si para solucionar los problemas del país había que librarse del responsable de esos problemas, eliminarlo, o si con políticas públicas se podían solucionar los problemas. Si eliges políticas públicas, es una noción pluralista de la democracia. A cada uno le toca un poquito. Pero si hablas de eliminar a alguien que es responsable, lo estás convirtiendo en un enemigo. Y esa noción de daño no la encontramos en Costa Rica, tampoco la encontramos en El Salvador, pero sí la encontramos en Honduras. Fue el golpe de Estado del 2009 y no la encontramos en Panamá. También les preguntamos por la dirección del mito. Le preguntamos a la población de estos 4 países si creían que para solucionar los problemas había que volver a las raíces para encontrar soluciones, o si creían que había que mirar hacia el futuro. Y el único país en el que el análisis bivariado nos dio una cantidad de población superior al promedio centroamericano fue Costa Rica. Y eso coincide con el estudio de caso. Eso hace de Costa Rica un caso especial. Es un populismo que mira hacia el pasado, hacia ese estado de bienestar que ustedes disfrutaron durante el siglo pasado. Y en El Salvador la noción era de futuro, en Honduras también y en Panamá también. Y miren los traidores internos. En Costa Rica los políticos, el crimen organizado y las pandillas y el empleo público.
es un enemigo. Y yo sigo la política costarricense y creo que no les sorprenderá que la población, cuando le preguntamos quién tiene la culpa de los problemas, buena parte de la población nos dijo que el empleo público tenía, los empleados públicos, los funcionarios, creo que le llaman en Costa Rica, eran responsables de los problemas, igual que los políticos. En El Salvador, en aquel momento, nos dijeron que los políticos no aparecieron las pandillas, compañeros y compañeras, en El Salvador. Eso indica de alguna manera la autonomía y la posibilidad que tiene el presidente Bukele de crear nuevos enemigos. Y miren el caso de Honduras, qué complejo. Los empresarios, la ideología de género, el crimen organizado y las pandillas. Y en Panamá los políticos y el empleo público. Y los enemigos externos solamente en Honduras. En los otros 3 países no aparecen y eso va en la línea de lo que, digamos, de lo que encontramos en todos los países. Siguiente, por favor, y que ya con esto voy acabando. Y bueno, luego cruzamos esos hallazgos con algunas variables independientes que eran las instituciones, el apoyo a la democracia y el ingreso, los ingresos de la población. No voy a profundizar en eso, pero podemos encontrar, por ejemplo, ahí en la diapositiva, no se ve muy bien, pero yo se los cuento muy rápidamente. Pudimos encontrar, seguramente les interesa el caso de Costa Rica, que quienes señalaban a los empleados públicos como un traidor interno, normalmente son personas que se autoidentifican como de derecha ideológicamente, y que quienes señalaban en Costa Rica a los políticos, básicamente son personas que no confían en ninguna institución. Y así hay cosas parecidas en los demás países. Por ejemplo, en Panamá, quienes señalan a los empleados públicos son las personas que tienen mayor bienestar, que tienen menos problemas económicos. Siguiente, por favor, y creo que con esta ya acabo. Bueno, ¿qué nos encontramos entonces? El predominio en América Central de mitos populistas de futuro, y esto se alinea con la literatura existente. Hay una diversidad de traidores internos, hay una relativa ausencia de enemigos externos, porque Nayib Bukele sí ha señalado enemigos externos. Hay una baja politización de la desigualdad. Miren que en otros estudios la desigualdad es una variable importante para entender la aparición de lógicas populistas. No lo es, según la encuesta que hicimos en América Central. Y en América Central la acusación de los políticos como traidor interno es recurrente. Las bases sociales de los discursos populistas posibles en América Central son muy diversas y hay un predominio de las variables de democracia. Digamos, la pista que tenemos es que la aparición de lógicas populistas en América Central, eso según la encuesta, está sobre todo vinculada a debilidades del régimen democrático, no a la desigualdad, sino a problemas de confianza en las instituciones y de apoyo a la democracia. Ahí es donde habría que seguir explorando. Creo que eso es todo por mi parte, espero, sí, no he estado muy mal de tiempo. Muchísimas gracias y quedo disponible para escuchar sus comentarios e intentar contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Creo que ha sido no solamente muy puntual en la exposición, sino también que se ha ajustado muy bien al tiempo. Yo sé que tiene muchísimo que hablar, muchísimo que compartirnos y nosotros encantados de seguirle escuchando. Lo que pasa es que tenemos que ajustarnos también a un tiempo para que pueda haber también posibilidad de este intercambio que es muy valioso. Me voy a permitir simplemente hacer una brevísima síntesis de su exposición. ¿Por qué es importante el populismo? ¿Por qué podemos hablar si existe una ola populista en América Central? Creo que si hay algo que tenemos que agradecer, no es solamente la explicación desde lo teórico conceptual, sino también su generosidad académica y pedagógica, profesor, porque no solamente nos permite conceptualizar y enmarcar un fenómeno de tanta actualidad como el populismo, sino también que nos presenta una exposición de los hallazgos de su investigación y esos elementos metodológicos que son tan valiosos también para quienes deseen continuar
con esta, profundizando el conocimiento de este tema. Em, Creo que ha sido muy puntual en el sentido no solamente de explicar el concepto, sino también de estos otros elementos que reconstruyen el mito populista, desde dónde lo hacen. El profesor Brown nos dice quién es el enemigo, hacia dónde pega, hacia dónde mira, em, sabiendo además, y lo dijo de manera categórica, que los populismos no están casados con ninguna ideología. Entonces, creo que en el caso de América Latina y de América Central en particular, hay características muy puntuales que sabremos ubicar independientemente del país en donde vivamos o al que tengamos mayor vinculación. Sabemos que hay dimensiones que trascienden lo estrictamente político para también mezclarse con elementos o con factores sociales, económicos y culturales, que es una realidad que tenemos que seguir analizando y seguir desagregando en todas estas variables para poder también seguir teniendo claridad de cuáles son las implicaciones que tienen para nuestras sociedades. Abro micrófonos para quienes deseen formular preguntas o comentarios que también son muy valiosos en esta oportunidad. Lo pueden hacer de viva voz o también poniendo sus preguntas y comentarios en el chat y yo procedería a darle lectura. Abrimos un espacio para que puedan aprovechar. No siempre se tiene la fortuna y el privilegio de tener a un profesor como el doctor Brown Arauz con nosotros esta tarde. Nuestra compañera María Eugenia Bujanda nos dice, muchísimas gracias, profesor, muy interesante su exposición. Además del mito populista y las variables en común que se lograron identificar, ¿se ha detectado algún patrón común en los populismos respecto a su actitud o consideración sobre la democracia? Gracias, María Eugenia. ¿Quieres que conteste ya Argentina o sí? Quizás sí, profesora, a lo mejor así también nos vamos quitando como el sustillo, ¿verdad? Ya Se anima tenemos una mano más. levantada también de Randy. Quizás escuchamos a Randy y a Anthony y quizás después de esas tres primeras intervenciones, usted responde y damos otra ronda de otras tres consultas más. Adelante, Randy. Hola, muy buenas tardes, profesor y demás compañeros y compañeras. Lo mío es más que todo como una opinión. Creo que el populismo surge por lo que es una necesidad que hay en los diversos países. Costa Rica, una necesidad no resuelta que hay ahorita en los países. En el caso de Costa Rica, ahora tiene más de 45 partidos políticos y cada uno de ellos intenta de una forma responder ante esa necesidad que hay, ese vacío que hay. En el caso de Costa Rica, los partidos tradicionales nos dejaron a nosotros y los jóvenes tenemos que ver hacia dónde vamos y cuál responde ante ese tipo de necesidad. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Randy. Sí, buenas tardes. Muchas gracias al profesor por esta exposición. Yo quisiera preguntar dos cosas concretas. Uno, que si podría ampliar la relación que existe entre el tema de las autocracias y autoritarismos con el tema del populismo, que me parece muy importante ese sentido. Y lo otro es que cuáles son, a su consideración, esas condiciones históricas que favorecen el ascenso de los populismos en el caso centroamericano, los casos estudiados, ¿verdad? Principalmente esas condiciones sociohistóricas políticas que hacen que las personas voten por esos partidos que ofrecen una visión, ya sea al pasado o al futuro. Muchas gracias. Bien, gracias. Qué bueno. eh, Agradezco las preguntas porque me dan la posibilidad de profundizar en algunos asuntos que son importantes para, creo yo, terminar de entender eh, qué es el populismo y
cómo se expresa en el istmo centroamericano. Miren, con la pregunta que nos hizo la compañera, tomen, porque se preguntarán, ok, bueno, ya sabemos, un populista, podemos identificar populistas a través de identificar mitos populistas. Si habla de un enemigo, si señala a alguien, a un responsable, si antagoniza con ese responsable y además ese responsable lo presenta como aliado con actores externos, muy probablemente estamos frente a un populista. Si además nos indica que tenemos un futuro mejor, mirando hacia creando una imagen de futuro que convoca, con la cual se perfeccionan y se desarrollan todas las posibilidades de lo que entiende como pueblo, muy posiblemente estamos frente a un populista. Pero la pregunta es entonces, ¿qué hacen los no populistas? Y en el caso de América Central, ¿qué es lo que han hecho las élites neopatrimoniales? Los no populistas básicamente no tienen enemigos. Todos los políticos, incluso sin ser populistas, no es raro que responsabilicen a alguien, ¿no? Por eso es importante identificar otros de los elementos, pero no lo hacen permanentemente. Lo que nos proponen los liderazgos no populistas es que los problemas de nuestros países se pueden solucionar a través de la formulación de políticas públicas, no eliminando a nadie. No, acá cabemos todos. Si tenemos unas buenas políticas públicas y le damos un poco a a las madres solteras, a los grupos LGBT también tienen su política pública, a los estudiantes, a los obreros, a las clases medias, a los empresarios, con políticas públicas bien diseñadas, podemos resolver todos los problemas. El populista no dice eso. El populista lo que dice es que hay que acabar con alguien y entonces se resuelven los problemas. Y en el caso de las élites neopatrimoniales centroamericanas, la alusión es sobre todo a la unidad, no antagonizan, no hablan de eliminar a un enemigo, no hay que acabar con los políticos, no hay que acabar con los empresarios, sino que todos unidos podemos salir adelante porque unidos somos más fuertes. Las élites neopatrimoniales centroamericanas suelen apelar al diálogo y a la unidad nacional. Hay otra cosa que es importante entender y que tiene que ver con la identificación entre la diferencia entre populismo y autoritarismo. La democracia tiene podemos entender que tiene dos dimensiones, dos patas. Está la democracia de las instituciones, la democracia republicana, la separación entre los poderes del Estado, las leyes que protegen a las minorías, que son esenciales, que protegen a las minorías de la tiranía de la mayoría, que son esenciales para el funcionamiento de la democracia. Lo dijo Sartori, que la democracia es un régimen político de mayorías que respeta los derechos de las minorías. Esa es la democracia de las instituciones. Pero la otra dimensión importante de la democracia es la democracia popular. Es la generación de mayorías, es el gobierno del pueblo, ¿no? La definición etimológica del pueblo, el pueblo que manda al pueblo. Ambos elementos son importantes y lo que hace el populismo es hacerlos entrar en tensión. El populismo reivindica la democracia popular y dice, mira, es que hay veces que esta democracia de las instituciones protege a algunas minorías que son antipopulares, que pueden ser, como he dicho, las élites económicas, las élites políticas o grupos especiales, como los inmigrantes o como las mujeres o los grupos LGTB, qué sé yo, depende de cada uno de los populismos. Esa tensión es lo que genera el populismo. Pero, ojo, esto no es una defensa de regímenes autoritarios en absoluto. El gran, lo que define, lo que hace la diferencia
entre un populismo y un autoritarismo es la pérdida precisamente del apoyo popular. Mientras el liderazgo populista tenga apoyo popular y gane elecciones, los populismos ganan muchas elecciones porque convocan elecciones todas las veces posible, porque es lo que relegitima el liderazgo y le da sentido al vínculo entre el líder y el pueblo. Mientras ganen elecciones, estamos frente a un régimen, frente a un populismo. El momento que dejan de ganar elecciones, las pierden y permanecen en el poder y vulneran todas las instituciones de la democracia, de las instituciones democráticas, claramente estamos frente a un régimen autoritario. Y lo importante, esto lo uno con la tercera parte que no me dio tiempo a comentar sobre qué debe hacer qué podría hacer la juventud. Miren, eh, Francisco Paniza, que es un especialista uruguayo que ha hecho estudios muy importantes sobre el populismo, definió al populismo como el espejo de la democracia. Bien lo dijo el último compañero que hizo la pregunta, o creo que fue el segundo, cuando hay problemas, que parece que no se van a resolver nunca, aparece el populismo. Y es el líder populista, a través de la lógica populista, que nos da una explicación, una de las tantas explicaciones posibles de esos problemas. El populismo no es una causa, no, tampoco es consecuencia de los problemas que aparecen en la democracia. Por lo tanto, vale la pena, esto lo dice insistentemente Carlos de la Torre en sus publicaciones, vale la pena escuchar lo que están diciendo los populistas. El populista, la palabra que buscaba es un síntoma de los problemas que tiene la democracia. El populismo es un espejo de la democracia. Cuando nos miramos al espejo y no nos vemos bien, así podríamos entender al populismo. Vale la pena escucharlo porque están denunciando problemas existentes, problemas de desigualdad, problemas de corrupción, problemas de clientelismo, problemas de elitismo en nuestras sociedades y nuestras democracias. Esas denuncias vale la pena escucharlas. Es una reivindicación de la democracia popular que a veces entra en tensión con la democracia de las instituciones. Y eso se reedita cada vez que se realizan elecciones insistentemente en algunos de los casos. Creo que hasta allí, creo que con eso contesto las preguntas. Y tenemos muchas más preguntas, profesor. Marco Antonio había levantado la mano y tengo más en el chat y luego Melissa. Adelante, Marco Antonio. Estás en Tenés el silencio. micrófono, sí, el micrófono lo tenés apagado. Sí, Gracias. perdón, ya lo conecté. La pregunta va enfocada a cómo relacionamos democracia, partidos políticos y populismo. ¿Podríamos decir que entonces que las contradicciones que surgen en la democracia conjuntamente con las diferentes posiciones políticas e ideológicas de los partidos políticos hacen que el populismo sea más grande? Es decir, podríamos decir que democracia y populismo son la combinación perfecta para el populismo. ¿Y cómo fortaleceríamos entonces los partidos políticos? ¿Y cómo entra aquí este tema del mito que me parece tremendamente interesante cuando podríamos decir, por ejemplo, hablo de Costa Rica, que ves la conformación de los diferentes grupos políticos en este país y ves, por ejemplo, a la clase empresarial acomodada en partidos políticos, ves a la gente con acceso económico, ves a la gente de los quintiles más altos acomodados en partidos políticos, y cuando vas y lees las leyes que aprueba, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, percibes el contenido ideológico que ponen de por medio. Entonces, ¿cómo hacer para fortalecer la democracia? ¿Cómo hacer para fortalecer partidos políticos? ¿Y cómo eso vendría entonces a ayudar a disminuir el fenómeno populista, ¿no? Como tal. Gracias. Gracias. Marco, voy a contestar esta pregunta inmediatamente
y voy a hacerlo corto para poder recibir las otras porque me parece central. Mire, tenemos un problema muy grave con los partidos políticos. Lo dije en mi intervención. Eh, Quienes estudiamos ciencia política sabemos y defendemos la idea de que necesitamos partidos que son una pieza central de la democracia y que el fortalecimiento de la democracia pasa en muy buena medida por el fortalecimiento de los partidos políticos. Pero la población, con buenas razones, no confía y no quiere participar en política a través de los partidos políticos que tenemos. Por lo tanto, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y me apresuro a contestar esta pregunta porque era una de las recomendaciones, digamos, que tenía en la tercera parte sobre qué pueden hacer los jóvenes. Miren, hay que renovar los partidos políticos. Está muy bien participar desde las organizaciones de la sociedad civil. Está muy bien estudiar, esa era otra de mis recomendaciones. Esto que están haciendo, que ha organizado Agenda Joven, entender los problemas, eh, conversarlos con quienes hemos estado haciendo estudios, eso es necesario, es importante, pero lo otro es renovar a los partidos políticos. Necesitamos otros partidos políticos que pongan en el centro de la discusión democrática a las personas, a ese actor central de la democracia que es el pueblo. A veces parece que no estamos gobernando para las personas, para los problemas de las personas. Y, y esto lo vinculo con lo que les comentaba del populismo como un término discutido, igual que lo fue en algún momento la democracia. Durante el siglo pasado, y esto lo he conversado varias veces con María Esperanza, durante el siglo pasado teníamos unas discusiones más ricas sobre la democracia. Hablábamos de democracia económica, de democracia social, y luego tuvimos la mala idea, creo yo, ahora, para hacer mejores estudios, de trabajar con definiciones mínimas de la democracia, y esa definición mínima se ha trasladado a la manera en que estamos realmente entendiendo la democracia. Y yo creo que tenemos que volver a nociones de democracia social y democracia económica, precisamente para salvar a la democracia. Hay que poner el bienestar de las personas en el centro de la discusión, desde los partidos políticos. La democracia es la salud, la democracia es el trabajo, la democracia es la educación, no solamente las elecciones y el fortalecimiento de los partidos. Tenemos a dos personas con la mano levantada y luego vamos a hacer como un combo con las que están en el chat. Melissa y después Alejandra. Adelante, Melissa. Buenas tardes. Lo mío no es una pregunta, más bien es un comentario. Y es que mientras estuve leyendo sobre el tema del populismo, me pareció bastante interesante. Una parte que leí donde dice que dependiendo del contexto cultural del que estemos refiriéndonos, el populismo va a ser diferente, porque lo que puede ser populismo para mí, que vivo en un país, puede que no sea populismo para otra persona que tiene una cultura muy diferente a la que tengo yo. También leí que no siempre está arraigado a que sea algo negativo, o sea, el populismo, porque puede, como dijo el señor que está dando la exposición, que puede ser después, o sea, respuesta a una crisis que se está dando, a una práctica que quiere ser cambiada o un sistema que debe ser cambiado, o sea, que debemos escuchar esas voces y que no siempre debe tratarse de algo negativo. Gracias, Melissa. Alejandra. Sí, a mí me llamaba la atención que veía que en los casos cuando se estudia populismo también sería importante preguntarse por qué hay como un desencanto hacia la democracia participativa por parte de la juventud, ¿no? Porque si bien en la democracia participativa se puede decir que la mayoría de estas propuestas sí acogen un poco de esas agendas de la gente joven. También la participación de la gente joven va disminuyendo o aumentando. No sé, veía los casos latinoamericanos, bueno, del Cono Sur, donde, por ejemplo, por mi ley fue
puede que, o la mayoría de los votos eran de personas más grandes, ¿no? Que cuando son hacia casos de izquierda, como lo decía el profe, a lo mejor hay una agenda que respeta un poco más estos experiencias juveniles. Entonces, mi pregunta era dirigida a eso. Sí, también podría hablarse del populismo como un síntoma de ese desencanto de la juventud hacia la democracia participativa. Gracias, Alejandra. Vamos a darle la palabra a Pablo para luego hacer las preguntas en el chat y luego cerrar esta fase de preguntas y comentarios. Adelante, Pablo. Claro que sí, mucho gusto. Pues antes que nada, muy buenas tardes y excelente exposición al doctor, ¿verdad? Yo podría comentarles, ¿verdad? Que aquí en Guatemala, pues se ve un claro ejemplo del populismo con Arévalo, ¿verdad? Porque todos comparaban al papá cuando fue presidente y pensábamos todos que iba a ser como él, ¿verdad? Como cuando fue presidente. Yo veo así el populismo, no sé si esté mal, doctor, ¿verdad? Pero la mayoría de jóvenes y de población votó por el presidente actual, que es Arévalo, pensando que iba a ser igual al papá, ¿verdad? Y lamentablemente, pues no, nos hemos quedado bastante cortos porque seguimos viendo que no tenemos un problema en democracia, hay problemas con las instituciones entre la fiscal general y lucha de poderes en Guatemala. Es un caos, la verdad es un caos. Vale, miren, por lo que decía la compañera sobre el desencanto con las democracias, nosotros en el artículo sobre la ola populista nos preguntamos, bueno, ¿y por qué ahora? ¿O ¿por qué tenemos de 6 países, 3 con liderazgos que tienen grados importantes de populismo, incluyendo a un populista radical? Y identificábamos primero que de alguna manera, mal que bien, el periodo de democratización en América Central ya es bastante largo, ¿no? Desde los acuerdos de paz, en la década de los 80, digamos, ya tenemos unos 40 años de democracia en la región, en Costa Rica más. Por lo tanto, las poblaciones, mal que bien, en contexto de democracias débiles, claro que sí, mal que bien, ha habido tiempo de articular demandas y ha habido tiempo de desencantarse con la democracia o de exigirle más a la democracia porque hemos tenido un periodo largo, bastante largo ya de democracia. Y eso vinculado a que el uso de la violencia política en América Central ya no es tan legítimo como antes, ¿no? Yo les contaba que durante el siglo pasado, Jacobo Arbenz, Calderón, Arnulfo Arias, por poner algunos ejemplos que me vienen a la cabeza ahora, fueron víctimas de violencia política. Eso en el siglo XXI es más difícil hasta que hubo el caso de Zelaya. Por eso es tan importante que también tenía grados de populismo importantes. Por eso está pasando, tenemos esa ola ahora, porque ha habido un periodo largo de democracia y ya la violencia política no es tan legítima, el uso de la violencia. Y precisamente ahí es donde viene la tensión, ¿no? Lo de los problemas no resueltos. Vamos a poner el ejemplo que creo que todos conocemos, el caso de El Salvador. Compañeros, lo que está haciendo el presidente Bukele, la violación de derechos humanos es absolutamente inaceptable. Pero también, y aquí es lo difícil, hay que reconocer que el problema de la violencia, del pandillerismo en El Salvador parecía que no se iba a resolver nunca. No era que no era que no se que iba a llegar tarde, no. Parecía un problema que jamás se resolvería. La población necesitaba que se resolviera ese problema.
Eso es lo difícil para los demócratas, ¿no? Para quienes somos demócratas, cuando nos encontramos con el populismo y decimos se están resolviendo un problema de la población, pero no se está resolviendo democráticamente. Ahí está la tensión. Y por último, a ver, yo he estudiado El Salvador, bueno, El Salvador, obviamente Panamá, El Salvador, Honduras. No he estudiado con profundidad el caso de Guatemala, así que me puedo equivocar. A mí no me parece que el actual presidente Arévalo sea un populista. Lo que te entiendo es como que el papá sí lo era, no me quedó claro, pero a mí el presidente Bernardo Arévalo me parece bastante pluralista, digamos, no populista. Pero, insisto, no lo he estudiado suficientemente como para decir algo de manera categórica. Hay muchas felicitaciones en el chat, un agradecimiento también por su brillante exposición y me voy a atrever a hacer el cierre con la última pregunta porque creo que recoge mucho. Hay otras consultas que creo que usted ha ido ya respondiendo a lo largo de estos minutos, pero esta además creo que nos permite hacer ese cierre a esa magnífica exposición suya. Es de Erika Alvarado Calderón y dice, gracias por la exposición. La gran interrogante sería, ¿cómo atender o enfrentar ese populismo? ¿Qué se sugeriría hacer desde las instituciones y a nivel individual como parte de una comunidad política? Sí, es buena pregunta para cerrar. Hay que repensar la democracia y ahí es donde entra la idea de que la democracia es el bienestar de la población, no solamente el fortalecimiento de las instituciones, que es importante. Nosotros fortalecemos la democracia y las instituciones cuando la población vive bien, cuando tiene bienestar. Eso en los estudios que han estado haciendo los colegas Ion Subinas y Sergio García queda bastante bien comprobado con datos de encuesta. La población que tiene mayor bienestar apoya más a la democracia y no es al revés, que pensamos que fortaleciendo las instituciones el bienestar llegaría solo. No, no llega solo. Hay que hacer el énfasis en el bienestar. Entonces, cuando fortalezcamos esa noción de bienestar en las democracias, creo que podremos tener mayores posibilidades de... Nadie está vacunado contra el populismo, pero ya la población no estaría buscando enemigos a los cuales responsabilizar y a los cuales quiere eliminar para tener una posibilidad de resolver sus problemas. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que ha sido un privilegio poder escucharlo esta tarde. Invitarles a que repasen, por favor, los distintos artículos y aportes que el profesor Brown Arauz ha hecho a lo largo ya de bastante tiempo, lo que demuestra no solamente esa trayectoria académica, profesional, sino también esa capacidad de transmitir lo que sabe y compartir los hallazgos de sus investigaciones. Gracias, profesor, de verdad, nuevamente. Desde el Centro Agenda Joven le damos un profundo agradecimiento, quedamos muy satisfechos y satisfechas de haberlo escuchado y haber aprendido tanto esta tarde. Vamos a hacer una pausa, un receso de unos 10 minutos y ya casi volvemos con el taller donde vamos a aprovechar claramente todas estas enseñanzas del profesor Brown Arauz. Buenas tardes, profesor, y un gran saludo.